a todos por venir un día más a una charla de la U de la Cultura Científica, del ciclo de conferencias que hacemos en la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia y la sala de ámbito cultural del Corte Inglés, gracias al apoyo de David, que se lo pide la mano de esta sala. Hoy, para cerrar el año, vamos a hablar de historia y vamos a hablar de los referentes nacionales, bueno, referentes entre comillas, es decir, aquellos reyes políticos y otros símbolos emblemáticos del país que nos han acompañado y que hemos visto en series y en libros, pero que también hemos aprendido durante el cole y el instituto. Entonces hoy vamos a saber si es real ese discurso, ¿no? Un poco que conocemos y hasta qué punto nos identificamos con estos referentes. Para ello tenemos a Alfonso Antonio Molina, que es profesor de didáctica, de ciencias sociales y doctor en historia, que es el que nos va a descubrir qué pensamos de estos referentes históricos. Muchas gracias. Un aplauso para Alfonso. Primero de nada, yo quisiera agradecer tanto al Corte Inglés como a la Universidad de Murcia, a través de su unidad de cultura científica, el hecho de que nos hayan invitado y dado la oportunidad de poder divulgar y comunicar las cosas que nuestro grupo de investigación, que se llama LATE, Laboratorio Temporal, venimos realizando en la Facultad de Educación y que generalmente estamos más acostumbrados a trabajar en ámbitos académicos, en ámbitos universitarios, institucionales, y que este tipo de foros pues en realidad nos dan la oportunidad de poder justificar un poco todo lo que venimos haciendo. Y también quisiera agradecer obviamente al público su asistencia a esta clase de historia, que más que una clase de historia lo que va a ser es una análisis de los sentidos y los significados que tenemos cuando miramos hacia el pasado. Podemos pensar, tal vez, que la historia que analiza lo que ocurrió pues, tiene la simpleza de contar lo ocurrido y por lo tanto eso genera dos situaciones. La primera, que a nivel intelectual o cognitivo no exige demasiado, puesto que básicamente es reproducir aquello que ya ha ocurrido, por lo tanto entraría a la memoria, eso ya desde hace bastante tiempo está bastante superado, pero por otro lado también es cierto que debido a esa visión de lo que ha ocurrido, a la hora de valorarlo, podemos simplificar o establecer una simple dicotomía entre lo que es verdad y lo que es falso, lo que es manipulación de lo que no lo es. Pero la verdad es que la historia es bastante más maleable, es bastante más moldeable por su propio principio. Cuando nosotros tenemos en cuenta que lo que analiza la historia, su objetivo de sujeto de es el pasado, es cuando empezamos a ver que en realidad es mucho más complejo el análisis que hacemos del pasado. Me van a permitir que para ello utilice una imagen muy simple que en su momento de Eduardo a mediados de la centuria pasada, cuando hablaba de la historia, él hacía referencia a que la historia es como aquella persona que va a una pescadería y elige entre todo lo que se le ofrece una serie de piezas de pescado para hacer un plato. Esa persona sería el historiador que entre lo que encuentra en ese escaparate selecciona aquellas piezas que necesita, las va a cocinar, las va a trocear, las va a manejar hasta ofrecer un producto que es lo que consumimos. Pues bien, pero ese proceso de interpretación lo que supone primero es que estamos desechando algún tipo de fuente de información, de hechos, de acontecimientos que no nos interesan, porque lo que buscamos es un fin último. Por lo tanto, ya hacemos un proceso de selección, pero es que si además pensamos un poco en esa imagen que nos presenta en su momento de volcar, podemos tener en mente que lo que hace una persona cuando elabora un plato es utilizar una parte del pescado, por ejemplo los lomos o cualquier parte que consideremos, desechando otras porque no las considera de valor para lo que pretende. Si nosotros tenemos en cuenta que si nos quedamos con los lomos y, por ejemplo, lo que hace Mercadona cuando presenta el mercado, que ya el mercado es vísceras, le ha quitado la cabeza y presenta simplemente lo que supuestamente el público quiere, en realidad lo que estamos haciendo, si pensamos en esa imagen del pasado, es que estamos desechando una parte de la información que no la consideramos relevante porque no es lo que buscamos, pero eso que estamos desechando, en realidad lo podemos utilizar con ese símil como un buen juguete que va a engrandecer y que va a dar mucho más sabor a los platos.
Por lo tanto, cuando hacemos un proceso de selección y quitamos parte porque no nos interesa, no significa que eso no tenga un sentido o un significado, sino que ese propio proceso de selección es el que va a generar otra visión ligeramente diferente. Por eso hablamos de un conocimiento que es maleable, un conocimiento que tiene o da pie a la interpretación, no a la reproducción, y es lo que le va a dar sentido a la hora de hablar de esos estereotipos a los cuales vamos a hacer referencia. Al fin y al cabo, ¿qué vamos a trabajar? Quería presentarles cuáles son las principales cuestiones que vamos a trabajar en esta charla, que son básicamente tres. ¿Cómo vamos a estructurarlo? En primer lugar, de lo que me interesa es justificarles cuáles son aquellas motivaciones que nos han llevado a trabajar con la idea de esos personajes relevantes, a lo que aquí hemos firmado héroes para hacer un poco de gancho, pero en realidad lo que estamos hablando son personas o personajes relevantes. ¿Por qué nos centramos en esa línea de trabajo de investigación? Es lo primero que vamos a trabajar, porque ello nos va a dar pie a entender lo que va a ser el grueso de esta charla, que es de esos estereotipos o esas características que vamos a encontrar analizando a los personajes, y finalmente vamos a ver una serie de propuestas que van en dirección un poco para complementar o enriquecer a esos estereotipos o visiones generales que estamos acostumbrados y que nos van resultando familiares. Bien, ¿cuáles son las motivaciones de nuestra investigación? En primer lugar, cuando nosotros hablamos de personajes relevantes para la historia de España, no es algo que nos estemos planteando desde el punto de vista puramente académico. Si vamos andando por numerosas calles, vamos a encontrar placas, elementos conmemorativos, estructuras de personajes que la ciudadanía selecciona y que considera que son dignos de ser honrados, recordados y conmemorados. Cuando hablamos de conmemoración, estamos hablando de un recuerdo compartido, conmemoración. Por lo tanto, son personajes que por sus características. ¿A qué características nos referimos? Pues supuestamente son personajes que, por haber contribuido o bien a la formación, a la forma de lo que se supone que es nuestra comunidad, por las glorias que han atribuido, por sus características, personalidad, de la cual nosotros nos hacemos partícipes igualmente, pues tendemos a exaltarnos. Y lo que estamos encontrando es que, supuestamente, esa historia, ese recuerdo, es algo que ocupa el espacio público. Es algo que nos vamos a encontrar de forma, queramos o no, porque forma parte intrínseca a cómo el grupo, nosotros, tendemos a vernos. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar es cómo el pasado, cómo la historia, ocupa un espacio público. Pero vamos a encontrar también cómo en numerosos medios de comunicación, aquí por ejemplo presentamos una línea de publicaciones o de noticias que paulatinamente va sacando, por ejemplo, el periódico del ABC, los personajes más relevantes de la historia en función de las provincias, en función de las localidades, y lo que utiliza, por ejemplo, van a ser la cantidad de artículos que aparecen en Wikipedia relacionados con ese personaje y con la unidad geográfica que pretenda. Si en este caso fuese la comunidad, fuese la provincia, lo que estamos viendo es cuáles serían aquellos personajes que supuestamente son los más representativos en función al número de artículos que encontramos en Wikipedia que es de acceso público. Pero si nos vamos, por ejemplo, también a programas de televisión, como de televisión española, encontramos el personaje más importante de la historia de España. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es algo que realmente existe. Es una demanda social, el hecho de encontrar a esos personajes de referencia que al fin y al cabo nos sentimos identificados por lo que representan. Si es algo que existe, que es una demanda social, pues nosotros lo que estamos intentando ver es, aprovechándonos de ese tirón, es intentar analizar una de las cosas fundamentales en el análisis de la historia, que es el hecho de la significatividad o la relevancia histórica. ¿Quién es el relevante? ¿Quién es el relevante? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a encontrar es que cuando nosotros seleccionamos a un personaje, lo que estamos intentando identificar son aquellas personas que han hecho algo relevante para la comunidad y que perduran en el tiempo. Por lo tanto, cuando seleccionamos a esas personas y les añadimos esos valores que nos van a interesar y aquello que supuestamente consideramos que tiene un impacto, lo que estamos haciendo es generar un discurso, generar una narración. Por lo tanto, nosotros lo que estamos intentando buscar es eso,
es la significatividad histórica. Es que además, cuando nosotros estamos analizando estos personajes, los estudian, o los vemos en los programas de televisión, en todo el ámbito que estamos viendo, ese espacio público, no estamos buscando única y exclusivamente un conocimiento erudito de la biografía de cada uno de estos personajes, de la católica, de la capitán, no. Lo que estamos viendo es que este tipo de personajes, para el gran público, porque no estamos hablando de aquella persona que tiene una formación histórica erudita, estamos hablando del gran público que consume este tipo de mensajes. Lo que estamos viendo es que muchas veces, y ahí también entra la historia escolar, cuando nosotros seleccionamos a estos personajes y los encumbramos, lo que estamos haciendo sobre ellos es proyectar unos valores que se supone que son el ejemplo claro y vivo de quienes somos y con quienes nosotros nos sentimos identificados. Y entonces estamos entrando en un terreno que es realmente interesante, y es el hecho de cómo nosotros utilizamos estos personajes para, en un proceso cognitivo, de intentar, cuando accedemos a ellos, que nos lo están mostrando o bien en la escuela, o bien en las distintas placas, o bien en los diferentes espacios, lo primero que vamos a hacer es intentar dotarles de sentido. Cuando lo dotamos de sentido, lo que hacemos de forma instintiva es intentar traerlos a nuestra familiaridad. Y por lo tanto, lo que hacemos en función de nuestro entorno, nuestro contexto social y los valores que compartimos, si seleccionamos estos personajes, lo que hacemos es un proceso de anclaje, que es esta nueva información, este nuevo personaje que estamos viendo, los estamos trayendo a nuestro mapa mental y de sentido. Una vez que recibimos esa información para poderla estructurar en esa vasta complejidad que se supone que es el pasado, la necesidad de intentar sintetizar, de intentar resumir, de intentar comprender una complejidad, lo que hacemos es traerlo hacia nuestro mapa de valores. Ese proceso se llama anclaje. Pero es que además, lo que vamos a hacer es, puesto que el pasado es bastante inabarcable y bastante complejo, en ese proceso de acceder a una gran vastedad, lo que vamos a hacer es, además de reducirlo, además de dotarle de sentido a lo que conocemos, va a ser objetizarlo, que es aquellas realidades abstractas del pasado. Por ejemplo, aquí si nosotros estamos hablando de esta figura, enseguida podemos reconocer a esa vena católica de Cristóbal Colón. Cuando vemos esto, enseguida nos viene a la mente no la biografía de estos dos personajes, sino un proceso histórico bastante más complejo. Pues bien, para entender ese proceso complejo, lo que hacemos no solamente es dotarle de sentido, sino de concretarlo. Esto que se llama como objetizar. En este caso, un objeto va a ser un personaje. Y cuando tenemos que, a estos personajes que hemos seleccionado, que les estamos dando un valor determinado, que se parece bastante a nuestro mundo, para poderlo entender, y que además lo seleccionamos en un algo concreto que podemos aprender, estamos generando lo que se conoce como una representación social. Esa representación social, que es compartida por el grupo que está analizando, es lo que vamos a utilizar. Como digo, no estoy hablando de un conocimiento profundo, académico, sino que es lo que la inmensa mayoría de la gente, cuando accede al pasado, tiene. Una vez que intenta entender a estas personas desde sus propios valores, lo que va a hacer es que ese conocimiento es el que va a utilizar para la toma de decisiones. Eso se conoce como la orientación temporal. Es cuando yo he de tomar una decisión en función a cómo es sintetizado, es esa imagen que ha mostrado los mercados, cuando intentamos sintetizar esa información, es la que yo de forma natural puedo utilizar para tomar decisiones. Por ejemplo, a la hora de decir si se quita o no un personaje histórico de una plaza determinada, si un proceso histórico tiene o no cierta complejidad, no puedo utilizar ese conocimiento académico, sino que puedo utilizar ese valor compartido de representación social. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos a estos personajes, lo que estamos intentando es encontrar ese significado compartido por la comunidad que se le otorga a estos personajes. Eso que estamos viendo, que al final termina generando esa representación social, es una narración.
Nosotros encontramos un sentido y esa representación lo que hace es generar un discurso de quién era Felipe II, de quién era Isabel la Católica, pues forma parte de lo que es un entramado mucho más complejo que vamos a llamar cultura histórica. Esa cultura histórica tiene varias maneras de mostrarse, y una de ellas es a través de esa narración y las representaciones sociales. Y lo que me interesa de esta figura es mostrar que lo que hacemos en esa idea de cultura histórica básicamente es, se entiende por cultura histórica, la manera en la cual transmitimos, interpretamos y transformamos el pasado, transformarlo a través de esas narrativas. Pues bien, esa manera de interpretar, de transformar y las cuales las representaciones sociales forman parte, nos interesa porque dentro de esa cultura histórica es lo que realmente valoramos en nuestro contexto sociocultural, son las normas, por ejemplo, los currículos educativos, es la experiencia de cada una de esas personas con esos espacios públicos que estábamos viendo, y la escuela juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque la escuela se encuentra dentro de esa cultura histórica, que no es todo, entre dos mundos. Entre lo que digamos que es el uso público de la historia, ese consumo de novelas, ese consumo de cómics, de películas, de ficción, de espacio público, de exposiciones, conmemoraciones, con lo que supuestamente se hace en la academia, en la universidad. La escuela es capaz de recoger, pero la escuela no va a estar siempre en el centro, no hay una intersección perfecta. La escuela puede variar, de tal manera que puede ser más un elemento influenciado por la cultura popular o puede intentar mirar hacia una cultura más disciplinar, más académica. Hay enfoques de lo que se pretende es que la enseñanza de la historia sea mucho más metodológica, pero en realidad todavía el peso que tiene la cultura popular a la hora de enseñar historia, lo que en realidad está haciendo es más trabajar con esas representaciones sociales. Bien, pues este es el marco académico, el marco intelectual con el cual nosotros trabajamos para enfrentarnos a esos personajes. Bien, una vez que tenemos esto, lo que hacemos es intentar ver qué son esos personajes, quiénes son esos héroes que son los que básicamente compartimos. Lo que hemos hecho, a diferencia de, por ejemplo, lo que hace el ABC o lo que hace la Televisión Española cuando pregunta, nosotros hemos preguntado, por ejemplo, esto es una muestra, pero se parece muy mucho a los ejemplos del ABC, o a los ejemplos que hemos visto que se han trabajado en el programa de Televisión Española de El mejor de la historia, para el caso de España, realmente comparado con otros estudios nacionales e internacionales, o nacionales pero internacionales para la estructura, no son muy similares. Por lo tanto, lo que vamos a ver es trabajar un poco con esta muestra, que es bastante representativa, creemos, por lo que suele la gente coincidir a la hora de valorar cuáles son los personajes fundamentales o principales a la hora de hablar de la historia de España. Lo que hicimos, a diferencia del ABC o del periódico o de la Televisión Española, fue no solo preguntar por qué personaje consideran importantes, sino dándole varias opciones. Hemos tenido en cuenta la repetición, la frecuencia, y hemos tenido también en cuenta el lugar de la evocación. Es decir, cuando te preguntan, dime cuatro, pues los primeros personajes los hemos considerado como aquellos que realmente antes, de forma espontánea, sabemos porque son los que representamos. Y si a eso le unimos, es decir, ese carácter de pronto recuerdo, y le añadimos la frecuencia, lo que encontramos es que no tenemos una pléyade de personajes, tenemos una serie de personajes, pero que están estructurados de una forma muy específica y bastante coherente. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Preguntando aproximadamente a unas 700 personas, que nos dijeran cuatro personajes que considerasen relevantes para la historia de España, lo que estamos viendo es que podríamos haber trabajado aproximadamente casi con 3.000 personajes. Si no se hubieran repetido, si cada uno hubiera querido decir que le diera la gana, que de hecho lo podían hacer, no le dábamos a votar entre una lista, sino a bote pronto, dinos los personajes que consideran más importantes. Pues lo que hemos encontrado es que de esas 3.000 respuestas aproximadamente, el 54% de las respuestas son esas personas.
Si ampliamos un poco más la muestra, lo que estamos viendo es que con el 81% de las respuestas queda englobado con este aro verde y el 85% cubre. Es decir, casi 40 personajes cubren lo que podrían haber sido 3.000 respuestas. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Pues que realmente hay un alto nivel de coincidencia en cuanto a qué consideran las personas sobre los personajes más relevantes. Estamos preguntando a los futuros docentes, estamos hablando de que van a ser futuros maestros de toda España. No estamos hablando de Murcia, estamos hablando de gente de Andalucía, de Madrid, a gente de Cataluña, a gente de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, no, Castilla-La Mancha no, de Murcia, y lo que estamos viendo es una estructura. Esto significa que son los personajes más citados y a bote pronto. Es decir, cuando alguien pregunta historia de España, pues lo que tenemos es el principal Franco, el principal Franco. Pero después de Franco tenemos a Colón e Isabel I. Y hemos puesto de católicos porque son los mínimos, pero si analizamos la respuesta nos damos cuenta que están pensando básicamente en Isabel I. Pero bueno, como podemos meter en el mismo paquete, tenemos reyes católicos. Y después tenemos a otras figuras como Isabel II, Napoleón, Ramón o Primo de Rivera. Significa que el 54% de las respuestas son estas. Esto es lo más compartido, bote pronto y mayores frecuencias. Lo que estamos viendo es una estructura donde tenemos un núcleo que es bastante estable de la representación social y un cinturón que lo que está haciendo es mostrar lo que son los elementos más permeables y más discutibles. Aquí estamos jugando en que las frecuencias son mucho menores y además están recordados en posiciones últimas, tercera o cuarta. Aquí estamos hablando de personajes que se recuerdan en primera posición o en primera y segunda. Y luego tenemos un cinturón intermedio. ¿Qué es lo que hacemos? Esto tiene un sentido, curiosamente, porque si nos damos cuenta de los personajes, aquí hay personajes que pueden ser manipulibles. Pues yo no pondría a Ramón Cajal, pues yo no pondría a Pedro Sánchez, yo no pondría, claro que no. ¿Por qué? Porque el cinturón lo que está reconociendo son las experiencias y las vivencias personales del encuestado. Y por lo tanto, si bien tiene una experiencia compartida con un gran grupo, es cierto que sus propias experiencias familiares, sobre todo en el tiempo, le van a permitir tener experiencias diferentes. Por lo tanto, lo que hace la estructura es que este cinturón permeable lo que hace es proteger el núcleo de personajes que pueden ser más discutidos, pero si luego vemos la proyección, veremos que los personajes que aparecen aquí son de temáticas similares a las que van aquí. Por lo tanto, lo que tenemos es que la estructura de los principales temas de acontecimientos personajes de la historia de España son estos. Y estos otros personajes van a bailar en torno a ese tema. Bien, cuando nosotros vemos esto, entendemos que estos elementos son bastante más permeables y que esto es el núcleo, lo que hacemos a continuación es intentar ver qué nos están diciendo este tipo de cosas. ¿Cuál es la primera de las consecuencias que sacamos de su personaje que estábamos viendo? Pues la presencia de las mujeres. De esos aproximadamente 38-39 personajes que hemos mostrado, son 4 son mujeres. El resto son personajes masculinos. ¿Por qué? Pues hay una cierta lógica. Esa cierta lógica es condicionada porque buena parte de lo que es la historia que se enseña, la historia que trabajamos, es una historia política. Si nosotros trabajamos con una historia política, el papel de la mujer en la esfera política pública a lo largo de la historia ha sido muy testimonial. Por lo tanto, es bastante a priori lógico pensar que si lo que prima es la historia política, pues las mujeres no tienen espacio. ¿Por qué? Porque la mujer siempre ha estado en la esfera privada. Sin embargo, las mujeres siempre han estado ahí. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos. Si además vemos el análisis de los libros de texto, nos encontramos que el papel de las mujeres en los libros de texto no estamos hablando de nuestro porcentaje. ¿Bien? Este es nuestro trabajo. Ese 10% es aproximadamente, analizando los libros de texto, la presencia de las mujeres. Y si lo comparamos, curiosamente, no hay mucha diferencia. Es decir, la manera en la cual se enseña por los materiales educativos, luego resulta que con el imaginario que tenemos es bastante coincidente.
Otro elemento interesante en el papel de la docencia de las mujeres, sí, y aquí, perdón, no he comentado este gráfico, pero este gráfico viene a colación de esto. Si analizamos los temas presentes en historia, los libros de texto, nos encontramos que las principales unidades, temas que encontramos en los libros de texto son políticos, de lo cual me pongo a justificar lo que estamos afirmando. Pero otra cosa que nos interesa mucho es el hecho de que cuando nosotros pensamos en cuáles son las circunstancias que permiten entender la causalidad histórica, pues lo que debemos hacer en esa idea de anclaje, de localización, lo que estamos viendo es que la gente explica que los acontecimientos históricos vienen producidos por la agencia histórica. Si la agencia histórica es la capacidad de actuar, la capacidad de actuar es la actividad política, pues no es de extrañar que la presencia en los libros de texto y las explicaciones históricas vengan motivadas ¿por quién? Por personajes masculinos, porque los personajes femeninos van a quedar relegados a un segundo plano que las va a producir en madres, cónyuges, monjas, santas y anónimas. Solo cuando trabajamos con el siglo XX, historia del siglo XX, empiezan a aparecer personajes femeninos casi con su nombre. Estamos hablando de las feministas. Cuando nosotros analizamos la presencia, tenemos reinas y la presencia feminista. Y ahora me interesa, podemos tratar. Si esto es lo que estamos encontrando en los libros de texto, donde la presencia de la mujer es una presencia testimonial y además quedan reducidos a dos tipos de personajes: a princesas o madres o mujeres malas. Si analizamos a los varones tienen más diversidad. Son reyes, ejecutorios, creadores, militares, revolucionarios, pensadores, es decir, esa agencia histórica. Pero estos son los libros de texto. Si nosotros nos vamos a la agencia fuera del aula, lo que estamos encontrando es que tanto en el arte, como en el cine, como en la literatura, se producen los mismos temas. Me interesa, por ejemplo, un estudio de Stuller sobre literatura de Oscar Stuller, donde analizando 85.000 relatos de literatura norteamericana, utilizando un software, es un artículo que salió hace poco, analizando la relación entre personajes masculinos y femeninos, lo que está encontrando ese análisis de la literatura, no estamos hablando de historia, estamos hablando del papel de la mujer en la literatura, en la ficción. Lo que estamos viendo es que la agencia masculina es activa, la agencia femenina es pasiva. Es decir, los hombres actúan y las mujeres escriben y padecen. Si eso es lo que estamos encontrando en la literatura, son los valores que podemos encontrar tanto en el cine como en el arte, no es de extrañar que en ese proceso de anclaje del cual hacemos mención antes, lo que estamos viendo es que cuando yo recibo esa información de este tipo de personajes, masculino o femenino, lo que hago es traducirlos a los valores que yo más o menos estoy acostumbrado. Y eso provoca pues, que las mujeres estén en el ámbito privado, los hombres en el ámbito público. Solamente vamos a encontrar presencia de mujeres cuando hagamos referencia a la historia social, la mayoría de las ocasiones, y esa historia social aparece anónima o despersonalizada. Y solamente hasta la época contemporánea no ya han aparecido. ¿Qué es lo que me interesa? Me interesa sobre todo las estrategias de olvido. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué esas mujeres quedan relegadas a la esfera privada y los hombres a la esfera pública? ¿Por qué la historia política solamente es historia de hombres? Pues vamos a ver diferentes estrategias o diferentes situaciones que pueden darse para provocar esa situación, que no necesariamente es la realidad del pasado, sino que somos los pescados que hemos ido seleccionando. Lo primero que nos llama la atención es, por ejemplo, si nosotros fuéramos a las pinturas rupestres, lo que siempre se ha enseñado hasta hace muy poco tiempo, afortunadamente, es que la mujer se dedicaba a posturas, los hombres cazaban y los hombres pintaban. Roles. Analizando de manera antropométrica la morfología de las manos, se ve claramente que hay tanto presencia masculina como presencia femenina en las pinturas rupestres. Sin embargo, si yo, cuando analizo ese pasado, me encuentro en esta situación, mi contexto sociocultural, sobre todo el 19, principio del 20,
hace que para mí la mujer está relegada al espacio público. Cuando me enfrento con este hecho histórico, lo normal que haga es traérmelo hacia mí, y por lo tanto no puedo concebir que haya mujeres en el paleolítico que estén pintando, porque eso es labor de chamán y por lo tanto de hombres, porque estamos hablando de esfera pública. La mujer no tiene calidad. Por lo tanto, esos caracteres anónimos habitualmente, posiblemente, estén ocultando a los mujeres. Segundo elemento que me interesaría es cuando hablamos de omisiones. Os pongo un ejemplo, a lo mejor traído con mucha de la misma, pero este retrato, que no vais a ver ahora, de Leibovitz sobre los reyes de España, tenemos al rey Felipe VI y a doña Leticia. Es un retrato oficial. En ese retrato oficial vemos, por ejemplo, ejemplares de la prensa nacional e internacional. Tenemos la majestad del rey Felipe VI y tenemos a doña Leticia como una actriz de Hollywood. ¿Por qué? Porque el papel predominante en esa historia política, en esa esfera política pública, es la del rey. Él es el titular de la corona. Él es el rey, ella es la reina consorte. Por lo tanto, está en esos papeles que estábamos viendo de mujeres acompañantes. Siempre ha sido así. Pues, si tenemos la visión de que la historia es una evolución de progreso, donde esas mujeres del siglo XIX por fin rompen el corset de esa tiranía, de la manera de pensar tradicional que regaba a la mujer, y a partir del XIX y del XX aparecen estas pensadoras que rompen las cadenas, pensaríamos que esto no es lo habitual. Pero vayámonos aquí y veamos un retrato de Alfonso X, de Doña Violante y Fernando de la Cerda. Estamos hablando del siglo XIII. Estamos hablando de un retrato oficial, igual que este. Lo primero que llama la atención en este retrato oficial es que Doña Violante aparece con los atributos de la corona, elementos que no aparecen aquí. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, por ejemplo, existía lo que se conoce como la regionalidad o la realeza femenina. Aparece como lo que era la doble cara, la segunda cara de la monarquía. Es el rey y la reina. En esos productos de pescado que desechamos porque no son importantes, si yo veo la documentación, por ejemplo, los famosos registros rodados que tenemos, por ejemplo, en Murcia, donaciones de Alfonso X, lo que vamos a ver es que don Alfonso, rey de Castilla y Aragón, patatín, patatán. Seguimos leyendo y aparece en una con Doña Violante. ¿Qué significa en una con Doña Violante? Significa que el acto de donación, porque es la autoridad regia, es el rey y la reina, porque esto es la casa real. El heredero con las dos caras. Porque la figura de Doña Violante, como la de cualquier reina en la Edad Media, no es la de estar en una torre esperando que vengan a rescatarla y mucho menos estar rodando. La figura de la reina, o la casa de la reina, como aparece en la documentación, tiene unas atribuciones y un poder real. Y he traído este ejemplo porque nosotros tenemos un amor exacerbado hacia Alfonso X como el gran monarca por sus habilidades de la cultura y de la política. Es el gran conquistador. Pero las virtudes de Alfonso X como gobernante eran más que cuestionables. Tuvo problemas con la nobleza, tuvo problemas con su hijo, tuvo levantamientos, tuvo una cantidad de problemas que si no hubiera sido por Doña Violante, no habría terminado bien. Uno de los principales ejemplos que atañe a Murcia, por ejemplo, es el Tratado de Almizra. El Tratado de Almizra, en el año 1244, cuando se reúne a Alfonso X, que todavía es infante, con Jaime I para repartirse el reino de Murcia, que van a fijar la frontera en Piar, no van a un encuentro cordial. Van a un encuentro donde las armas están a punto de estallar por culpa de política de Alfonso X y política de Jaime I de no respetar los pactos. ¿Quién intermedia? Porque es la hija de Jaime I. Claro, es la hija, es la esposa. Quien intermedia para que haya paz entre los dos reinos es Doña Violante. Y podríamos pensar, muy bien, vale, es la hija, pues ahí no tiene ningún sentido. En 1272, cuando se produce la rebelión de la nobleza por culpa de las debilidades imperiales de Alfonso X, aquí ya es monarca, en 1272
entre los principales nobles de Castilla, los Lara, los Aro, los Castro, se levantan en armas contra Alfonso X y se desnaturalizan, es decir, no quieren ser, y se van a Granada, y los acogen en Granada, y de allí están levantados contra su monarca, su señor supuestamente natural, ¿se acuerdan de lo que pasa? ¿Vale? ¿Quién soluciona el problema? Doña Violante va a acudir a Granada, ella, a mediar con los nobles y a traerlos a Madrid. El problema sucesorio viene por la acción de Doña Violante. Es decir, son numerosos los ejemplos. Estamos encontrando de que esto no es simplemente una imagen, una representación de una reina que aparece porque es la mujer de él. Es la segunda cara de la monarquía. Es el rey titular, ahí nadie lo va a discutir, pero el papel de las reinas en el medievo es más importante de lo que nosotros podríamos considerar. Esa omisión también la encontramos, por ejemplo, en el mundo del arte. Cuando nosotros vemos este retrato de Felipe II, ahora ya no hay duda de que es sofonista, Anasona. Pero hasta hace muy poco tiempo esto se atribuía a Pantoja Cruz. Y en el propio siglo XVII, cuando vemos los inventarios, este cuadro se atribuye a Pantoja Cruz o Sánchez Coello. Y no va a ser hasta el siglo XX cuando la investigación demuestra que este cuadro es de sofonista, era la pintora de corte. Pero ya en el siglo XVII, pues no sé, una sociedad machista como la que era, pues no chirría bien. Entonces ya tenemos ejemplos. Pero es que si nos vamos a Inés Salcillo, tenemos las mismas situaciones. Es decir, el gran escultor murciano, Francisco Salcillo. Pero Francisco Salcillo trabajaba en un taller con toda su familia. Y su hermana, Inés Salcillo, era la que policromía, la que ponía la policromía, la que hacía el estofado, la que hacía los diseños, la vestimenta. ¿Hasta cuándo? Hasta que se casa. En el momento en que se casa, ya no se le permite trabajar en un taller en su mano y desaparece. Pero durante 30 años, buena parte de la obra de Salcillo no se entiende sin Inés. Pero, ¿con quién trabajamos? Omitimos a Inés Salcillo. ¿Y qué más hacemos? Oye, claro, que tú has puesto antes en esta imagen a dos reinas que yo voy a discutir, sobre todo a esa reina de golpe. ¿Por qué? Porque otra de las grandes estrategias que se van a utilizar es que parece que no puedo omitir esa batalla política. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a generar una excepción. ¿Por qué? Porque era excepcional. Ella rompe moldes. Ella no se parece nada a ninguna de las reinas que hemos visto anteriormente. Por eso está ahí por derecho propio. Está ahí por derecho propio a partir del 19. Si yo presento esto, que es, por ejemplo, una reproducción del coro de la Catedral de Toledo, la sillería del coro refleja todo lo que es de la conquista del Reino de Granada. Y en el que está más cerca de la Catedral del Obispo, tenemos la entrega de la ciudad. Esta es la misma, pero quizás para que se pueda ver porque no se entiende el detalle. Cuando nosotros vemos este cuadro, lo primero que llama la atención es Isabel de Castilla, es la reina titular, es la gran hacedora de la conquista de Granada. Fue verdad, fue la gran hacedora de la conquista de Granada. Ella se encargaba de las levas, de la financiación, de toda la intendencia. Ella estuvo al pie del cañón, entiéndase, no literalmente, pero sí preocupada de que en el momento de que Fernando XIV, por ejemplo, se iba a la corte de Tarazona, ella dejaba Granada para que eso no decayera. Cuando se produce la entrega de las llaves, estamos hablando de la sillería del coro, ¿vale? 1539, estamos hablando apenas 40 años más tarde. ¿Quién es el gran protagonista? Fernando XIV. Claro, ¿cuál es la imagen tradicional que podemos tener? Tenemos la de Francisco Carilla, el gran cuadro donde lo que destaca es ese caballo blanco y esa reina, que si bien es cierto que el rey está inclinado aquí, lo que estamos viendo es que la gran protagonista del cuadro es Isabel la Católica. ¿Qué está ocurriendo? A partir del siglo XIX, cuando estamos hablando de los grandes personajes anteriores de la historia, grandes personajes masculinos, no puedes evitar, sobre todo si tienes tanta documentación como empezamos a tener a partir del siglo XVI, de personajes femeninos como Isabel la Católica puedan quedar omitidos.
como había ocurrido apenas 40 años más tarde, porque aquí hay que fijarse muy mucho para darse cuenta de que esta Isabel la Católica en el siglo XIX, Isabel la Católica es la protagonista. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que el papel de Isabel la Católica en el siglo XVI, final del XV, principio del XVI, siendo como fue un personaje fascinante, no deja de ser una reina del medievo. Esa reina del medievo hace que todas las labores bélicas corresponden al marido, mientras que las labores pías corresponden a la reina, como está ocurriendo a lo largo de todo el medievo, dentro de esas cortes. A pesar de que con Isabel la Católica tenemos una defensa férrea de lo que es su autoridad, pero lo que se está reflejando aquí es la noción del 16. ¿Cuál es el papel de la reina? Está presente, claro que está presente. Como habían estado todas las reinas, pero el encargado de la guerra es el rey. Por lo tanto, a él se le entregan las llaves. Y lo más interesante de la defensa que hace Isabel en su momento es que cuando ella es proclamada reina en Segovia, lo que va a hacer es, ante las debilidades de Fernando el Católico, porque podía ser rey de Castilla, ella va a defender su legitimidad como heredera al trono y depositaria de la corona castellana. Por eso saldrá con la espada en Segovia, con todo el revuelo que genera, porque no le correspondía a ella esa cadena. Pero una vez que lo tiene, su papel es el mismo. ¿Qué es lo que está haciendo Isabel cuando se proclama? Lo que está haciendo Isabel es recordar a todas las reinas castellanas que le han precedido. Se recordará a Urraca, a Berenguela, estará recordando a Sancha de Navarra. Está haciendo una relación de todas las monarcas que en Castilla han reinado, porque son los referentes que justifican que ella pueda ser la depositaria del trono de Castilla. Por lo tanto, ¿por qué necesitamos referentes femeninos? ¿Nos estamos inventando la historia? No. Lo que estamos es desenvolvando aquellos peces que no han cogido nunca los historiadores, o aquellas fuentes que hemos desechado porque no nos decían nada, porque nos están reflejando una realidad mucho más compleja, realidad de la cual Isabel era consciente, y por eso cuando pide su legitimidad del trono, va a hacer referencia a la historia, va a hacer referencia a las reinas que le precedieron para ser ella también nombrada. Por lo tanto, lo que está haciendo Isabel no es ninguna excepción, es la norma de las reinas del medievo. Tenemos a la primera artista reconocida en la historia de Europa. Estamos hablando del siglo IX, estamos hablando de quién, de la tecnología para este tipo de situaciones. ¿Cómo vamos a ver en un monasterio a una monja dibujar miniaturas en un piano? Pues bien, Ende es la primera pintora reconocida en Europa que el relato de Gerona le tiene fama. Sin embargo, es la excepción. ¿Por qué va a ser la excepción? Fue Isabel. Lo que no sabemos es suficiente fuente de información porque se ha podido perder o no se ha investigado suficientemente para poder decir que esto es la excepción. Pero es que otra de las estrategias que podemos tener es el de mujeres perfiladas. Isabel de Farnesio, mujer de Felipe V, segunda mujer. Cuando yo analizo, o me voy, por ejemplo, para no irnos a la historia académica, a Wikipedia, y leo la biografía de Felipe V y leo la biografía de Isabel de Farnesio, lo que voy a encontrar es esto. Felipe V era un rey que estaba realmente afectado por problemas mentales, hasta el punto de que hoy está ya prácticamente con psiquiátrico y también no soy rey, tenía problemas de conducta. Pues bien, si yo me voy a Wikipedia, lo que leeré será, a pesar de sus problemas mentales, Felipe V fue un rey que modernizó el ejército, la marina, el Estado, con toda la burocracia, centraliza, para tal. A pesar de sus problemas, el rey lo hizo. Según Isabel de Farnesio es, aprovechándose de la debilidad de su marido, sus ambiciones van a hacer que coloque a sus hijos en las diferentes monarquías de Europa. Pérfida frente a una persona buena de Chester. Isabel la Católica y Fernando Católico, su lo destacan es por su política de colocar a todos sus hijos en las diferentes cosas, porque es la política habitual. Lo que vale para esta, no vale para esta, además de que es la persona que está detrás para que el reino, en su momento, los
no le caiga, es el gran referente político. Isabel de Farnesio, cuando su marido está en cama, se cree que es una rana. Si me voy a otro personaje, a Pilar Acedo y Sabián, ¿por qué la vamos a conocer? Por la amante de José I. Son los afrancesados, son los malditos que se venden contra la nación. Y encima, ¿cuál es la gran virtud de esta mujer? Intelectual, culta, encargada de las finanzas durante la guerra de la independencia del bando francés, es que fue la amante de José I. Y cuando acaba la guerra, se tiene que largar. Por cierto, cuando se va a Francia, sigue con sus labores constructivas, con sus labores de mecenazgo y de creación y de gestión de forma exitosa de las tierras de la República. Pero ¿por qué pasa? Por lo tanto, esos personajes que estábamos viendo, con esas excepciones, lo que están realmente ocultando es una historia mucho más compleja de la que nos estaban mostrando. Aquí tenéis una serie de ejemplos que he puesto a la pluma de cómo hay diferentes proyectos de trabajos que pretenden precisamente reivindicar este tipo de figuras, porque no se trata de decir, venga, la historia de ahora o una historia de las mujeres. No, se trata de explicar la historia con las mujeres y con su papel. ¿Por qué? Porque ejemplos tenemos todo lo que queramos. Otro de los elementos estereotipos que estábamos viendo, hemos visto la ausencia de mujeres. Pero otro de los grandes elementos que vamos a encontrar va a ser este, va a ser el papel de la violencia. ¿Por qué? Porque realmente está demostrado que los elementos traumáticos tienen un mayor impacto en nuestra memoria personal y en nuestra memoria colectiva, por sus implicaciones emocionales. Por lo tanto, no es de extrañar que cuando una persona o un colectivo recuerde serie de acontecimientos, esos acontecimientos más traumáticos sean aquellos que afloren. Por eso Franco, por eso Hitler, por eso la Segunda Guerra Mundial siempre daba por hechos. ¿Por qué? Porque son los grandes elementos traumáticos. Ahora bien, si tenemos en cuenta que todas las muertes provocadas en el siglo XX, solamente el 2% son por guerras, también podemos tener en cuenta la magnitud de los hechos de los que estamos hablando. Lo que es interesante es no solamente el impacto que pueda tener, sino que en numerosos estudios, tanto en América como en Europa, lo que estamos viendo es que la guerra y la violencia colectiva representan el 48% de los conocimientos recordados. ¿Qué ocurre? Que si nosotros nos venimos aquí, yo no puedo estar afirmando que estamos hablando de guerras, porque estamos hablando de personajes y puede ser muchas variantes. Sin embargo, si vamos a un análisis posterior, lo que vamos a ver es que buena parte de estos personajes, efectivamente, cuando son tratados, están vinculados con actos violentos. Vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que nos interesa también? Pues que la propia historiografía, sobre todo a partir del 19, se ya que finalmente se va corrigiendo, lo que tiene en mente es que la violencia es el elemento transformador de la sociedad y el elemento fundamental en la creación de las naciones. Tenemos aquí dos ejemplos muy simples. Invasión francesa con la hoz y Velarde en su defensa de lo que es España frente a los invasores franceses, o la batalla de Almansa, donde tenemos la victoria de los Borbones con su racionalización del Estado frente al antiguo modelo tradicional de los Austrias. Son esos acontecimientos los que van forjando la nación. Esa visión, si me voy, por ejemplo, al libro de texto, lo que me voy a encontrar es que lo que estamos viendo con la selección de esos personajes es que básicamente cuando se trata de Felipe II, cuando se trata de otro tipo de personajes, su narración, su narrativa está estrechamente vinculada a acontecimientos bélicos. ¿Y qué estrategias se utilizan para que esa violencia se normalice? Para que sea normal que consideremos que lo importante es la violencia, porque sabemos sus principales estrategias que podemos encontrar en libros de texto. Es que se minimiza lo que es las causas. La guerra empieza, los impersonales abundan, se lucha, y se quita la responsabilidad a las personas que tienen capacidad de decisión. La guerra en Francia, ¿por qué? Felipe II derroca a los franceses al respecto de su retirada, los obliga a firmar la paz de Campesí, sin embargo, al final, ¿qué lo está haciendo? Pues que no se identifica cuál es la causa del conflicto. Pero si me voy aquí, por ejemplo,
pues la revuelta de los Países Bajos, claro, tiene su dominio, hay unos rebeldes, pues hay que luchar contra ellos. ¿Qué es lo que se está apuntando? Se está apuntando, por ejemplo, voces, partidos, se podría llamar facciones, dentro del reinado de Felipe II, que no abogaban por un enfrentamiento directo, sino que abogaban, por ejemplo, por elementos de negociación. Y un elemento paradigmático son las muertes de los condes de Egmont y de Pons, que son elementos que son súbditos de Felipe II, que van a ser ajusticiados y que la causa es que son rebeldes. En realidad lo que eran son súbditos rebeldes que estaban contra la alternativa, pero no es la que se va a imponer. Pero lo que yo hago aquí es minimizar este tipo de elementos. Si me vengo, por ejemplo, estoy poniendo libros de texto diferentes, ¿vale? Y periodos diferentes. Si yo me voy, por ejemplo, a este otro tipo de elemento típico a la hora de trabajar la violencia es violencia y progreso. Es decir, yo conquisto, yo me expando, gano autoridad, gano territorio y por lo tanto permite hacer más cosas. Minimizo voces de las consecuencias de la violencia. Por ejemplo, Alfonso I el Batallador conquista Zaragoza. ¿Y qué pasa? ¿Qué supone una conquista? No se habla de lo que implica de los desplazamientos de población. Si yo, por ejemplo, hablo de la conquista del reino de Murcia con Alfonso X, Alfonso X conquista el reino de Murcia. Parece como que se conquista y no hay problemas. Si yo vivo en Cieza o vivo en Yecla, cuando analizo los poblados, estoy viendo una realidad totalmente diferente, que es el desplazamiento de población causado precisamente por las consecuencias de esos actos violentos. Ahora, si yo omito la parte traumática, simplemente queda el elemento así. Si me voy, por ejemplo, a otro libro, me voy a encontrar la toma del Reino de Granada. La toma del Reino de Granada. Estamos hablando de que los reyes católicos deciden, pues, expandir su territorio. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las causas? No tengo apenas ninguna explicación. Maquiavelo utiliza a Fernando el Católico como un ejemplo de un monarca que antepone los fines, el fin a cualquier medio, en este caso sería la violencia. ¿Qué significa eso? Que cuando Maquiavelo está hablando de Fernando el Católico y no de Isabel la Católica, está diciendo que ante las revueltas internas que hay en Castilla, precisamente por su sucesión, lo que van a hacer los reyes católicos es canalizar el descontento hacia un foco diferente, que va a ser la conquista de Granada. No se está hablando de que pudiese haber otra alternativa o que fuera algo natural, no. Está hablando de que los reyes católicos deciden avanzar. ¿Por qué? Estoy ocultando diferentes situaciones. Si yo hablo de la conquista de las Islas Canarias, lo que estoy hablando es que conquisto las Islas Canarias y tengo la base de la expansión para América. Violencia y progreso. No estamos hablando de las masacres de población en las Islas Canarias. Este tipo de situaciones que tienen que ver con el hecho de querer abarcar una gran cantidad de información del pasado, sintetizando y simplificando, generando esos valores que queremos, es lo que nos ayuda a crear este tipo de situaciones. Por último, tercer elemento. ¿Qué es lo que estamos viendo con la selección de los personajes que hemos estado contando? Lo que estamos viendo, básicamente, es que si nosotros cogemos, nosotros decía que tenemos un núcleo y tenemos dos áreas siguientes que lo que hacen están conectadas. ¿Por qué? Aquí tenéis los elementos del núcleo, Napoleón, Isabel II, y tenemos una serie de temas que podríamos vincular con el resto de personajes que aparecen en esa representación social. Lo que estamos viendo que los alumnos recuerdan, y esto es lo interesante, porque cuando analizamos la cultura histórica, a mí lo que estoy intentando encontrar no es si los alumnos son capaces de identificar los años del reinado de los reyes católicos, si son capaces de identificar cuál es el papel de Napoleón. No, ese es el conocimiento factual. A mí lo que me interesa es ese elemento orientador. Ese elemento orientador que estoy encontrando aquí es bastante coherente en nuestros alumnos. La selección de los personajes que han hecho de forma supuestamente arbitraria, lo que está mostrando es una imagen donde todos los personajes que estamos viendo tienen que ver con un elemento de forja y de estructuración de la nación entendida en la que tenemos hoy en día. ¿Cómo somos? Pues somos cristianos, somos un país unido. ¿Por qué? Porque tenemos acontecimientos como largas para luchar contra la fragmentación, tenemos un imperio, una nación de la cual sentimos orgullosa por lo que va a generar su crecimiento en Europa, tenemos una
nación donde sus personajes van a luchar por mantener esa unidad, y lo que estamos viendo es un discurso que no da pie a la diversidad. Aquí no estamos viendo apenas personajes, por no decir nada más, que el que tenemos aquí de Urbano, tremendo personaje de Aragón. Estamos viendo personajes castellanos, no estamos viendo personajes musulmanes, no estamos viendo personajes judíos, no estamos viendo nada más que aquellos personajes que van a definir el concepto de país tal cual hoy en día intentamos definir. Por eso, lo que nos interesa es esta frase: el pasado no ocurre con la obligación de producir el presente. El presente es consecuencia del pasado. Lo que no puede ser es el motor del pasado. Porque si nosotros hacemos el pasado, el presente, el motor del pasado, lo que hacemos es seleccionar esos pescados que nos interesan para justificar quiénes son. Claro, y eso que estamos viendo aquí, lo podemos encontrar relativamente cerca. Sí. Si yo miro en la fronte de la catedral de Murcia, lo que voy a encontrarme es un retablo de piedra. ¿Y qué es ese retablo de piedra? Pues como todo retablo tiene un carácter divulgativo. Ese carácter divulgativo generalmente de los retablos es intentar explicar, por vida de un salto, con sus valores, o intenta explicar un dogma. ¿Qué es lo que estamos encontrando en el fronte de la catedral de Murcia? Si yo me centro en la parte central, para la redundancia, lo que voy a encontrar es la anunciación, lo que voy a encontrar la asunción, voy a encontrar esos elementos relacionados con la Virgen. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué han hecho en el siglo XVII, en el siglo XVIII, para generar este retablo? Este retablo, a priori, es un pastiche de diferentes figuras. Pero esas diferentes figuras que han seleccionado para intentar mostrar lo que nos está diciendo, básicamente es personajes visigodos. ¿Por qué? Porque tenemos los 4 santos para todo de Cartagena. San Leandro, visigodos, Fulgencio y Santa Florentina. Tenemos a Fernando III, tenemos a San Benedicto, tenemos a San Patricio, tenemos a Petronio, que no es un santo. Tenemos a personajes aquí que sí que tienen que ver con la parte, digamos, dogmática de la Iglesia o la enseñanza de la doctrina. Estamos hablando de San Pedro, San Pablo, estamos hablando de Santo Tomás, estamos hablando de Santa Teresa, que están al margen. Pero si yo me centro aquí, estoy hablando, es un discurso histórico. Lo que está haciendo el Lafronte de la Catedral de Murcia es seleccionar a aquellos personajes supuestamente del Reino de Murcia que refuerzan la imagen de una sociedad cristiana que lo ha sido siempre y lo será, obviando cualquier otro elemento que tenga que ver con la historia del territorio sobre el cual la Iglesia de Cartagena intenta establecer su dominio. Eso es lo mismo que estamos comentando. Frente a ese tipo de historia o de personaje, lo que estamos viendo son diferentes proyectos, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, donde se está intentando recuperar otros personajes de la historia que hacen que esta historia, que son personajes que existieron, son peces que podemos encontrar en esa pescadería, en realidad muestren una historia mucho más plural y compleja de la que intentan mostrarnos con ese tipo de. Y con esto tenemos mucho más, porque es bastante, solamente agradecer su atención, y si tienen alguna duda, alguna comentario, alguna intervención, pues encantado. Y creo que vamos a mirar toda ahora la historia con ojos diferentes. No sé si hay alguna pregunta por aquí, si alguien quiere preguntar algo. Amén. Sí, sí. Muchas gracias, la verdad, muy ilustrativa la descripción de nuestra historia. Yo digo a veces que somos herederos de nuestra historia, no de la historia. Y un poquito al hilo de que decía la historia al principio, ¿no? Y me gustaría, y quizá no lo puedo ahora con las diapositivas estas, ¿no? Que realmente somos muy ignorantes de nuestra historia. Muy ignorantes porque mi idea que puede ser distinta a lo mejor, pero viendo alumnos ahora que tengo los chicos, la verdad es que está muy esquematizado todo, no está muy esquema, muy light, ¿no? Muy esquivo, casi como una Coca-Cola, ¿no? Y son todo viñetas y demás y profundidad prácticamente de la historia. Yo, el símil de la pescadería, yo creo que realmente el historiador es el pescador.
segundos otros que luego pues cogemos lo que queremos, ¿no? Entiendo ahora que hay cierto una crítica de los relatos, como hace un revisionismo de nuestra historia. Yo creo que la historia de España es que si sombras como cualquiera, ¿no? Pero la verdad es que son sombras. Conozco otros países que saltan lo suyo como criminal, y pues ahí claro que no conozco, en España yo seguramente lo conozco, o sea, con nuestros sombras, incluso más cierto, ¿no? No sé, un navegable, por ejemplo, ¿no? De los cables, y de interesante de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Que además de que Cartagena Línea, que había dado un acuerdo, la Grecia, por ejemplo, o sea, yo sabemos que tengo nuestra historia. Son muy críticos cuando otros nos han enseñado nuestra historia, otros nos han dicho nuestra historia, y no nosotros. Es un poquito por la idea. Por ejemplo, es interesante también, porque a lo que estás comentando, hay otros países donde no tienen ningún problema tener un hermoso partido de ilustres. Nosotros tenemos la Madrid, se quedó en nada. Pero si vas a Westminster o a cualquier Francia, con los barrios te vas a encontrar pues, realmente una exaltación de los bienes nacionales. Porque nosotros en España también tenemos un problema con el concepto de nación, que tal vez precisamente por la complejidad de nuestra historia y por los conflictos muchas veces interesados en la actualidad sobre cómo definir nación es muy difícil encontrar personajes que generen un consenso a estos grandes militares que estamos comentando. En parte del problema tenemos a que nosotros no nos definimos claramente cómo somos, cómo somos, y eso nos da un cierto complejo a la hora de seleccionar ese tipo de personajes. Cosa que otros países no es más fuerte. Y cumplió más fuerte. Bueno, pero como el plan. Luego, sobre el papel de la lonja, yo lo estaba pensando en hacer mucho más grande porque en realidad el historiador no sería el cocinero, podría ser un pescadero, como está comentando, pero es que antes del pescadero está la lonja. Antes del pescadero está la lonja, y en la lonja están los pescadores. Yo decía que es un pescador que va a pescar y claro, pero es que el pescador muchas veces lo que hace es el pescador podría ser la persona que trabaja en un archivo, como la diplomática, que es la persona que va a rastrear y proporcionar pruebas. Y esas fuentes, que lo que va pescando, pesca en algo que es tremendamente inmenso e inabarcable, que es el océano o es el mar. Eso es el pasado. El pasado es esa inmensidad. Como no podemos aprender en el sentido de coger ese pasado, lo que hace un pescador es echar las redes y coge. ¿Qué ha cogido? Ha cogido toda la inmensidad, ¿no? Ha cogido donde ha podido y luego, cuando coge, hay cosas que desecha con el siguiente empresario. Lo llevo en la lonja. Yo lo llevo en la lonja como archivero y digo, oye, señores, aquí tengo esto. ¿Qué hace el historiador? El historiador sería el pescadero, que tiene una pescadería que va a la lonja y dice, bien, pues yo quiero esto, porque quiero que en mi pescadería se ofrezca este tipo de pesca y este tipo de marisco. Y luego, el consumidor seríamos nosotros, los lectores de esa historia, que en función de lo que leemos nos hacemos una composición que muchas veces es esa representación social. Por eso estamos hablando de que la historia es maleable. ¿Por qué? Porque tenemos esa complejidad que la naturaleza hace que la historia tenga esa complejidad. Y cuando oyes, no, esta historia es falsa o esta es verdadera, no es tan sencillo, no es tan dicotómico. Lo que necesitamos es entender las herramientas de cómo generamos ese pasado para que cuando yo me como una palita de merluza pescanova frita que no sabe a pescado, que me están diciendo que son pescado, puedo decir, pues sí, tiene un trago, pero de aquí lo vuelvo, te voy a amar y a todo. Entonces, ese tipo de herramientas son las que estamos intentando desde la didáctica de la historia dar las armas a la gente para que cuando te dan una varita o te dan un percebe seas capaz de diferenciar cuál huele más mejor. Pero no decir esto no es pescado, porque no es verdad. Eso se parece muy poco a pescado, pero algo de pescado tiene. Y si no le puedo dar en miniatura otra cosa más que esto, pues no lo estoy engañando, no le estoy dando la visión completa, poliédrica que el pasado tiene. Y ese es el objetivo de esta charla. Me voy a mostrar que si yo me quedo simplemente con esos estereotipos, pues esos estereotipos tienen un valor, un sentido, un significado muy concreto. Y eso me sirve porque la gente reacciona en función a ese conocimiento. Tú le preguntas a una persona en qué año primero que está conmigo a mis alumnos y le da igual. Y se ríen. Ahora, diles, Cataluña se puede independizar y van a negar. ¿Por qué? Porque ese es el valor orientador de la historia, ese es el valor de la representación social, no el valor erudito que decimos, los jóvenes no saben historia, sí saben historia. El problema es que le dan un sentido determinado y coherente. Hay que analizar cuál es y luego dar las herramientas para ver si es una barrita de grano o de un o estás poniendo su pescado.
Eso es lo que estamos intentando trabajar. Me ha interesado mucho la relación que has hecho entre la priorización de la historia en relación a su violencia. Porque es cierto, pero claro, creo que la consecuencia de eso que llevamos tantas actividades haciendo en las aulas es que al final se está generando una especie de psicología de la masculinidad tóxica y violenta. Ya no me estoy refiriendo a la masculinidad en el sentido de misoginia o machismo, no. La violencia es una opción válida en la vida. ¿Por qué? Porque lo dice un maestro. ¿Y a quién te habla un maestro? Te habla de los conquistadores, de los colonialistas, de los guerreros, de los que tienen un lugar en tu libro de historia porque han vencido una guerra o incluso porque la han perdido. Hitler es el gran protagonista, se pegó el mayor descalabro de la historia, pero sigue siendo el gran protagonista. Entonces, al final, yo detecto al menos en los alumnos en los últimos 10 años un aumento de la posibilidad para ellos de que la vida pueda ser jugada en forma de una violencia para conseguir un objetivo. Hasta hace 10 años era el debate, ahora ya no es el debate, ahora es me impongo. Pero claro, nosotros no hemos cambiado nuestra manera de dar clases de historia. Seguimos dando pedestal a los grandes vencedores por la violencia, vencedores o perdedores, pero los que han entrado por la guerra. ¿Cómo demonios vamos a evitar que luego esos ciudadanos crean que la violencia, la imposición sin diálogo, es una solución? No vamos a evitarlo. Por ejemplo, intentar mostrar las consecuencias de ese proceso de síntesis que se está generando, la realidad ridícula, son fotos de los niños, los niños no da pie al debate. Ahora mismo se trabaja con píldoras. Hay que trabajar con píldoras para que el alumno pueda prestar atención. Yo no puedo explicar los fenómenos complejos de violencia, como el proceso de reproducción, como el proceso de matar, el recuerdo, la situación, como que queramos trabajar, no puedo explicarlo todo eso. Necesito más. Por tanto, una de las cosas que nosotros decimos es que los maestros que tienen, el docente, tienen suficientes herramientas, no siempre estén atados a ese proceso que sean capaces, y si todo lo permite, pues generar sus propios materiales, establecer ese tipo de estrategias, sobre todo si no tienes un currículum que te obliga a trabajar en una biblioteca que te da a línea de trabajo una cantidad inmensa de información. Ese tipo de problemas son sustanciales a la historia escolar, porque aquí hemos hablado de historia. Una cosa es la historia, otra cosa es la historia escolar. En la historia escolar, como docente, sabes que tienes que trabajar desde la prehistoria hasta el siglo XXI con 2 horas a la semana y con una cantidad inabarcable de ese océano. ¿Qué me obliga? A sintetizar, me obliga a categorizar. Y si tengo ya recursos que me ayudan con los segundo de esto, pues intento considerar que ese elemento es válido. ¿Cuál es el problema? Que si no se genera una alternativa, puede generar ese tipo de visiones donde la violencia se considera como el único elemento válido para definir el conflicto. Cuando el conflicto es consustancial a cualquier sociedad, eso no se puede evitar. Lo que tenemos que enseñar es cómo generar ese conflicto. Si la única manera es mostrar los elementos positivos y asépticos de la violencia, obviamente yo voy a entender que la violencia es el elemento válido. Si yo como docente intento mostrar visiones paralelas de qué ocurrió cuando esta gente venció, por ejemplo, cuando se produce la conquista de Valencia, la conquista del Reino de Murcia, por eso tengo documentado que esa gente que se va, pues esa gente que se va no porque digan, oye, me echan de aquí, que se van de sus casas. Se van de sus casas con los problemas que ellos tienen de dejar toda tu vida atrás. Pero es que además, en el caso, por ejemplo, de la frontera de Valencia, en ese periodo del siglo X, siglo XII, del XIII, perdón, cuando están cruzando los musulmanes, porque la primera cruzada se produce en el Reino de Valencia, que se van a Granada pasando por Murcia. ¿Qué hacen los castellanos? ¿Qué hace el hermano de Alfonso X? Pues se pone en la frontera y cada vez que pasa uno le dice, oye, dinero. Es decir, los están sangrando. ¿Por qué? Porque es población tremendamente vulnerable. Pero eso no se implica. Es decir, ¿qué implica que una gente conquiste? Lo que implica es el desplazamiento. Si me voy a la exclusión de los moriscos, claro, si fueran moriscos, sí, unas consecuencias económicas brutales. Ya está. Sí, una consecuencia económica brutal. Ha quedado en nuestra cultura popular acciones como ¿dónde están las llaves? Matar y despedir. ¿Dónde están las llaves? Hacer relación a los muertos de la población mudéjar que embarca y los barqueros los tiran al mar. ¿Por qué? Porque llevan sus llaves. ¿Y por qué llevan sus llaves? Porque es su casa. Cuando hablamos, esa persona tiene mala leche.
Esa persona que tiene mala leche significa hay que expulsar a los moriscos porque a pesar de que son cristianos, son personas malas. Y cuando están amamantando a criaturas que van a ser moriscos. Esa mala leche, ese ideal, significa cómo genero yo el conflicto. Pues si yo omito esas consecuencias nefastas de la violencia, pues es normal que cuando se producen enfrentamientos que vean a gente hoy en día, en el siglo XXI, reivindicando una España futura con capacetes, con banderas de los ejércitos españoles y las águilas imperiales. ¿Por qué? ¿Qué entienden ellos por la gloria? ¿Qué entienden por la batalla de Roma? ¿Qué entienden qué pasa en una batalla? ¿Qué pasa con las violaciones? Eso es lo que están reivindicando con la violencia. Si no lo trabajo, pues queda la grandiosidad de los tercios de Flandes. Los tercios de Flandes eran un ejército que, como todo ejército, en el pasado, en el presente y en el futuro, cuando entra en un territorio, no hacen amigos. No los hacen. Si yo reivindico eso como, oh, la grandiosa, ¿qué hacen? ¿Qué? Honroso. Vender al monarca. La monarquía española, la universidad española. Pues eso es lo que tuvimos durante mucho tiempo, porque la gente quería ser española, querían formar parte de la monarquía hispánica, los tercios y todos los mercenarios querían formar parte. ¿Por qué? Porque había una gloria militar. Me daba igual que fueras un lombardo, que fueras un alemán, que fueras un laquenere suizo. ¿Por qué? Porque si tú estabas luchando por la monarquía española, ganabas. Y estabas en el lado vencedor. Y te ibas a llevar toda la gloria y todos los botines. Esa es la imagen que nosotros mostramos de, oh, vamos a suponer que lo tenemos todo. Ya, cuando estaban en el saco de Roma, en 1527, preguntarle a los romanos que estaban allí, ¿qué implica la grandiosidad del emperador Carlos V? Pues han hecho las cosas políticas. Yo iba a decir que me acabas de recordar una novela que no es que la deteste, pero es que prolonga la imagen que acabas de decir, de la supresión, que es la de esta. Quiero decir que hasta un punto, como que cae en el estereotipo de plantear una historia totalmente que creía que anquilosada y superada, y me la revierte como una especie de recuperación de una supuesta furia española, no sé qué, que hace más daño. Bien, esos estereotipos son los que dominan las sociedades. No es que estemos creando, es que la manera en la cual vemos el pasado lo vemos desde la óptica del presente y de los valores que tenemos proyectados en el pasado. Por eso hay que analizar esos significados, no decir, ¿sabe o no sabe? ¿Por qué? Porque sabe eliminar una fecha o no la sabe. Eso no dice nada. Lo que está diciendo es cómo proyectamos esos significados. Eso yo creo que es mucho más útil para la docencia que intentar hacer exámenes donde uno sabe decir en qué año se funda la ciudad de Roma o la ciudad de Escocia. Bueno, pues esto ha sido todo. Vemos ya en enero, final de enero, con otras charlas que no vamos a hablar muy de fecha. No la hablamos. Bueno, a final de enero seguimos con el ciclo de la 1 de la Junta Científica. Esperamos. Muchas gracias por su atención.